Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radioactividad. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Para este contamos con la presencia nuevamente de Francisco Turrión, hidrogeólogo. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Y de Antonio Arechavala, geólogo. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante y delicado, un tema sobre el que ha habido muchísima manipulación, mucho negocio sucio, que es, bueno, y suizo también probablemente, que es el tema del agua. El agua, fundamental, por supuesto, para la vida, fundamental para la agricultura, fundamental para todo lo que atañe a la vivienda, al urbanismo. Un tema sobre el que, como digo, se ha hecho muchísimo negocio, sobre el que se ha engañado sistemáticamente a la población. No se nos ha contado la verdad sobre cuál es la disponibilidad del agua, sobre qué gestión es la más adecuada para el agua, para que este agua podamos disponer de ella con el menor impacto posible sobre los ecosistemas, con la mejor sostenibilidad posible. Nada de esto se ha hecho y se están haciendo las cosas de una forma que tiene impactos importantísimos sobre el medio, costes muy altos y, desde luego, también provoca escasez, muchas veces artificial. Y sobre estos temas vamos a hablar. Francisco, a mí lo primero que me gustaría, ya que has sido tú, te voy a dar la palabra primero a ti, ya que has sido el que ha propuesto este programa, me gustaría que nos explicaras cuál es la situación con el agua. Bueno, el tema, en mi opinión, es que no nos informan de la realidad del ciclo hidrológico, ¿no? Nos han hecho creer, y creo que así se viene explicando en incluso colegios, incluso universidades, un ciclo del agua que podemos llamar solo fluvial, donde el agua subterránea, que es de lo que más vamos a hablar, ¿no?, hoy, es un agua que se infiltra en el terreno y sale por los ríos y manantiales. Y al final la medimos en las estaciones de aforo de los ríos y esa es el agua que hay. Bien, entonces esto no es cierto, o esta solo es una parte del agua subterránea, que se denomina escorrentía subterránea, que es la que se une, como digo, a los caudales de los ríos. Pero hay otro flujo importante, hay otro flujo subterráneo que se denominan transferencias laterales entre cuencas hidrográficas y entre masas de agua subterránea, que es un agua subterránea que se va siguiendo un flujo más profundo, transmitiéndose entre zonas hasta llegar a otras cuencas hidrográficas, incluso a salir en el mar, ¿no? Hay estudios que están hablando ya, hechos con isótopos de radio, que hablan de que hay un flujo subterráneo importante que podría ser 5 veces el fluvial, ¿no? El flujo subterráneo marino que no tiene que ver con los ríos. Bien, hay que recordar, ¿no?, que lo que nos dice la ley de aguas, ¿no?, que el dominio público hidráulico son tanto las aguas superficiales y subterráneas con independencia del tiempo de renovación. Bueno, pues esta simplificación que nos han hecho del ciclo hidrológico, entender que solo el agua subterránea es fluvial, también la podemos ver reflejada en lo que se está haciendo actualmente por el Gobierno de España en la planificación hidrológica, porque considera agua subterránea, y es fácil demostrarlo, y si queréis luego podemos entrar en detalle, solamente el agua subterránea fluvial. Está dejando del dominio público hidráulico, del agua que dice la ley, que es de interés general también, toda el agua subterránea renovable con independencia del tiempo de renovación y que no tiene que ver con los ríos. Y que el libro blanco del agua clasificaba o cuantificaba ese volumen en 2.000 hectómetros cúbicos para el territorio nacional, ese volumen de agua que no es fluvial, que es agua subterránea que acaba saliendo al mar, del ciclo hidrológico. Es llamativo que fuera precisamente el gobierno de Aznar, porque no eran nada sospechosos de hacernos creer que teníamos una gran abundancia, cuando ellos lo que estaban planteando era el trasvase del Ebro, como en el libro blanco del agua del año 2000, que lo inicia la ministra Isabel Tocino, pero que lo publica ya Jaume Matas, se explica el ciclo del agua como se explica en las universidades de todo el mundo y como lo explica el Servicio Geológico de los Estados Unidos para los
niños en los colegios, ¿no? Donde hay una parte del agua subterránea que, aparte de ser fluvial, es una parte subterránea que, desconectada de los cauces fluviales, que sigue un flujo profundo y acaba saliendo en el mar. Bueno, pues en ese libro blanco se cifraba en 2.000 hectómetros. La sorpresa es que hoy, cuando uno analiza la planificación hidrológica, vemos que el Ministerio, en los planes hidrológicos, ha hecho una simplificación del ciclo hidrológico al considerar solamente como recurso renovable el agua subterránea fluvial. ¿Esto en qué afecta? Afecta en el caudal que hemos en recursos renovables de las masas de agua subterránea que se han calculado a la baja. Pero eso podemos entrar más adelante. Otra cuestión, otra simplificación que se ha hecho ahora es considerar acuíferos únicos en la vertical del terreno. Llama la atención como, por ejemplo, hay una discrepancia en el mismo ministerio cuando se planifica en el plan hidrológico del Duero, que se habla de masas superiores y masas inferiores diferentes, con normativa distinta para la superior y para la inferior, con cálculo de recursos renovables y disponibles diferentes, y en cambio todo ello basado en estudios del Instituto Geológico y Minero de España de los años 70 y 80, cuando se hizo el Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas, pero en cambio con los mismos estudios en otras cuencas, como el Segura o como en el Guadiana, solo se interpreta o solo se considera una única masa de agua subterránea desde la superficie del terreno hasta el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, hay una serie de simplificaciones, hay una serie de reducciones de los conceptos hidrogeológicos que nos conllevan a interpretar que tenemos menos recursos renovables de agua de las que realmente tenemos. Por no hablar de todos los errores que hay en la medida, y errores con arreglo a la Directiva Marco, en la medida del estado cuantitativo de los acuíferos, es decir, de cómo suben o bajan las reservas, y en la medida de la contenido en nitratos, ¿no? Lo que se denomina la directiva que hay que medir en puntos representativos y suficientes. Bueno, pues te lleva una sorpresa que cuando quieres saber la media de una masa de agua subterránea contenido en nitratos, la sorpresa es que se miden justo en los vertederos. Los puntos de observación están en vertederos, apriscos de ganado, parques industriales, vertederos, etc. Perdona, Francisco, una aclaración. Esto provoca que haya mediciones mayores de nitratos de las que saldrían si las mediciones se hicieran de otra forma, ¿no? Fueran más representativas. ¿Y eso qué importancia tiene Mucha. de cara a lo que nos estás contando? Mucha. Nosotros, si quisiéramos conocer cuál es el impacto que genera una macrogranja en las aguas subterráneas, tendríamos una serie de piezómetros de observación de puntos previos a la construcción de la macrogranja para saber cuál es la calidad química del agua de base previa a la construcción, y tendríamos en ese entorno próximo a la macrogranja una serie de puntos de observación para ver cómo está impactando la actividad de la fábrica en las aguas subterráneas. Eso sería fundamental. Vale. Pero nosotros eso lo que conseguiríamos es saber puntualmente el impacto de una actividad industrial sobre las aguas subterráneas. Pero si nosotros queremos saber el conjunto de la masa, cuáles son sus niveles medios, nosotros no podemos medir ahí. Eso es una anomalía puntual porque hay un vertido próximo. Si nosotros tenemos que buscar puntos, como dice la directiva, que representen el conjunto. Tienen que ser puntos alejados de esos focos para que sepamos cuál es el nivel medio de contaminación. Esto es como si yo quiero saber la calidad química de un río y me pongo justo a medir a hacer una muestra justo debajo de un vertido. Pues claro, ahí lo que yo estoy viendo es todavía no hay una dilución suficiente, estoy viendo una anomalía. Esto es muy importante porque, en mi opinión, la directiva Marco es clara, ¿no? Para cuantificar y saber el estado de las masas hay que tomar en puntos alejados de esos focos de contaminación. Además, tiene que haber un informe técnico suscrito por técnico competente que evalúe la representatividad de esos puntos, que diga, efectivamente, este punto está bien, es un punto representativo, o sea, no es un pozo común de poca profundidad cerca de un establo de ganado que tiene mucho contenido nitrato. Bien, cuando tú le dices a la administración, como ha pasado en el caso del Guadiana, y la gente presenta alegaciones al plan hidrológico diciendo que los puntos no cumplen la directiva y que miden puntos de contaminación, te dicen que sí,
que efectivamente, que tienen esos puntos ahí, pero que se mejorará la red, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que luego esa información se traslada a grupos ecologistas o a la sociedad cuando alguien pregunta al ministerio cómo está esta información, y lo que se traslada a la situación, a la población, es una situación que, en mi opinión, no es real del estado de los acuíferos, ¿vale? Se habla de que un 30% están contaminados por nitratos. Cuando tú analizas eso bien, ves que, en mi opinión, no se siguen las prescripciones técnicas de la directiva y el tema de la contaminación es mucho menor de lo que nos dice. Otra cosa muy importante, no es lo mismo el acuífero superior, que está afectado por actividades agrarias, etcétera, con acuíferos inferiores. Yo tengo la experiencia de la Vega Media de Murcia, que cuando se tomaban los nitratos en el acuífero superior de la Vega de Murcia, en el entorno aguas abajo de Murcia y Orihuela, había contenidos en puntos de 40, 50, 60. Pero, en cambio, cuando tú cogías el acuífero inferior de los pozos de la batería estratégica de pozos de sequía, que solo tenían filtro en la parte profunda, tenían 3 miligramos de nitratos o 2 o casi nada. Claro, si nosotros intencionadamente, no intencionadamente, pero sí. Perdón, el límite es 10, ¿no? El límite de 50. 50. De momento hasta ahora 50, me parece que ha subido incluso un poco más, pero 50 miligramos litro para agua potable. Entiendo, sí. Vale, pero es decir, ¿hay problemas de contaminación por nitratos? Por supuesto, que hay que erradicar, que hay que solventar, que hay que solucionar. Pero trasladar a la opinión pública que que hay una contaminación generalizada. Al final, eso fomenta obras como, por ejemplo, en mi opinión, la tubería manchega. Es decir, muchos pueblos de La Mancha se abastecían de su propio pozo con un coste baratísimo. Bueno, pues ahora les han vendido que necesitan una tubería que conecta del Tajo, que es realmente un microtrasvase, para llevar esa tubería a diferentes pueblos para que se abastezcan de agua de la red, porque resulta que el pozo tenía problemas o había un problema generalizado de contaminación por nitratos. Pero porque, claro, lo dice el Plan Hidrológico del Guadiana. Bueno, esos planes están ahora mismo recurridos, van a estar recurridos en el Supremo por todas estas deficiencias. Perdona, Francisco, vamos a ver, yo como persona que no sabe mucho de estos temas, sino que yo me he informado del tema de las aguas subterráneas por los medios generalistas, pues claro, yo la idea que tengo, que tenía hasta ahora, que estoy seguro que después de este programa la voy a cambiar, es que estábamos en una situación malísima, que los acuíferos están bajando sin cesar, que que se está gastando agua a un ritmo que muy, muy superior al renovable, al sostenible, al que se puede renovar con el ciclo hidrológico normal. Y claro, de repente me encuentro con que nos estás contando que todo esto, pues resulta que no va a ser así, que no es esto lo que está pasando. ¿Cómo es así? ¿Es lo que nos estás diciendo? Esa impresión es la que tienes tú, la que yo también tenía hace 15, 20 años, y es lo que se está transmitiendo. Se transmite a la opinión pública, se toma lo que se suele decir la parte por el todo. Por ejemplo, para decir que un acuífero está sobreexplotado o está en mal estado, pues solo hay un parámetro que dice la directiva Marco en su anexo 5, que es la medida del estado piezométrico del acuífero medido en punto representativo. Es decir, es una forma simple, ¿no? Igual que tú, para saber si tu coche tiene bajo nivel de aceite, tienes una única forma de saber lo que es meter la varilla, con un protocolo, que tiene que estar el coche horizontal, tiene que estar frío, tienes que coger la varilla, la limpias, la vuelves a meter y sabes el nivel de aceite que tienes en el coche. Con eso es suficiente para saber si tienes un problema de aceite o no. Pero no hace falta que tú midas la presión de las ruedas, ¿no? Para saber eso. Ni si tienes el agua del líquido limpiaparabrisas. Bueno, pues se demuestra o se puede comprobar cómo en muchos acuíferos o en muchos puntos se han dicho que está el acuífero sobreexplotado por otras razones diferentes a lo que dice la directiva Marco sobre lo que tiene que ser la medida del estado cuantitativo de un acuífero. Ojo, no solo la directiva, sino una reciente modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica, que creo que es el artículo 32 o 33 del reglamento, que solo hay un parámetro, el nivel piezométrico. Bueno, pues hay acuíferos que se han declarado en mal estado sin tener piezómetros, sin tener ninguna evaluación de recursos, simplemente por decir que ese acuífero es una reserva estratégica del abastecimiento de Madrid. ¿Vale? Por ejemplo, el acuífero Algador en la cuenca del Tajo.
Es decir, no hay un criterio de la directiva, no hay una evaluación de recursos, no, es que hemos considerado que esto lo vamos a declarar en mal estado cuantitativo, es decir, sobreexplotado, porque nos interesa reservarlo para el abastecimiento público. Bien, cuando en este país haga una auditoría de dónde se está midiendo el nivel de los acuíferos para saber si están sobreexplotados o no, o dónde se están midiendo los nitratos, nos vamos a llevar la sorpresa de que muchos de los puntos son pozos de bombeo que distorsionan la medida y que no son puntos representativos a la luz de la Directiva Marco. Es muy probable que haya una queja al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, sobre cómo se está aplicando la Directiva Marco en España en cuanto a la medida de los nitratos y del estado cuantitativo de los acuíferos. Cuando uno analiza en puntos, como dice la directiva, en puntos representativos, puntos que no están afectados por bombeos, lo que está haciendo el Ministerio, haciendo pozos de observación, se observa, y yo lo comprobo en la cuenca del Guadiana y del Segura, que el 90% de los acuíferos están en buen estado cuantitativo. Es decir, hay, en mi opinión, un fraude, un error, vamos a decir así, para que no entremos en intencionalidades, en la medida de los acuíferos y en la medida del estado cuantitativo cualitativo, que en mi opinión favorece a las grandes multinacionales de abastecimiento público que nos hacen creer, como tú decías, que hay una escasez de agua, por tanto, cuando nos suban el precio del agua lo vamos a ver con agrado porque nos han hecho creer que no hay. De las grandes constructoras que se están hinchando, como antes comentamos, en hacer desaladoras con el gran impacto en consumo energético, y cuando eso al final es un tubo que lo distribuye una empresa, una multinacional o alguien, es decir, controlamos el agua por una tubería, y grandes infraestructuras tipo trasvases, como el trasvase del Ebro, que la gente se piensa que el trasvase del Ebro es una página que ya pasamos a principios de siglo y que no está. No. Yo solamente os propongo que leáis el plan hidrológico del Segura, donde hay un artículo, el plan hidrológico del Segura actual, hecho por la ministra Teresa Rivera, que se acaba de decidir irse a Europa, donde hay un artículo que dice que habrá una serie de regadíos que se redotarán con el agua procedente de desalación y de transferencias externas, entendiendo por transferencias externas distintas trasvases distintos al actual. Bueno, y sí que me gustaría destacar, Francisco, el enorme coste que tienen ambos tipos de infraestructura, ¿no? Tanto desaladoras como trasvases. El trasvase del Ebro, yo desconozco cuál es el coste, pero estoy seguro que son muchísimos miles de millones de euros lo que costaría. Sí. Bueno, en fin, claro. La verdad Antonio, es que... Sí, yo os puedo contar alguna cosilla. Sí, por favor. Pero mira, lo primero que voy a hacer tres cosas. Hacer un resumen de lo que hay en el fondo de lo que ha comentado Fran, y es que hay una falta absoluta de investigación, o la que hay no ha salido a la luz. De hecho, hay investigación a la que tenemos acceso, o tuvimos acceso a través del IGME en los años 70 y 80, en los que apuntaban todo lo que está diciendo él. Eso por una parte. Segundo, no hay una forma... Perdona, Antonio, ¿nos estás diciendo que había mejores datos hace 40, 50 años que ahora? Tal cual. Buenos datos públicos. Sí, lo que pasa es que muchos de los estudios, de los nuevos estudios, se pusieron en manos de grandes empresas que estaban interesadas en el problema del agua en España. Vamos a ver, el problema del agua en España es único en el mundo. Quiero decirte que solamente el entramado jurídico que tenemos aquí con respecto a herencias, derechos históricos, cosas que yo te concedí en la República, pero luego Franco lo cambió, y no sé, todo eso, y además muchas de ellas son concesiones que abarcan décadas, o sea, igual un siglo, ¿no? Pero no te puedes meter en muchas cosas. Y luego está el hecho de que en la época del ladrillo, yo os voy a poner un ejemplo que tiene que ver no solo con el trasvase, sino con una cosa que a la que apuntaba, que se ve muy, muy bien, que es cómo se vendió el Canal de Navarra. El Canal de Navarra se vendió como una forma... rápida, que vertebraba Navarra, importantísima para el desarrollo económico, el progreso de Navarra y tal, igual que primero había que hacer un superembalse en Itoiz, que todo el mundo ya sabía que, pues iba a tener unos impactos brutales, y de hecho, una parte importante habló del problema de la sismicidad inducida, y hoy es conocido, y admitido que fue una de las formas más, artificiales que el ser humano
utilizó para hacer sismicidad, y de hecho es un itinerario conocido a nivel internacional donde muchos geofísicos vamos a estudiar cómo esa disposición de capas muy horizontales pues produce deslizamientos que al final acabó con unos cuantos terremotos que impactaron en la ciudad de Pamplona, ¿no? Eso se sabía, pero bueno, se tiró para adelante. Pero la historia era que eso iba acompañado de un canal, de unas grandes obras y tal, porque lo que se intentaba y se vertebraba era la supuesta petición que no existió, pero que se la inventaron ciertos políticos y ciertas empresas, de que en la ribera, que es la zona productora de agricultura, necesitaban agua limpia de los Pirineos, ¿no? Entonces, había que llevar agua limpia de los Pirineos allá en la ribera para producir en las huertas pues unas buenas cosechas. De hecho, incluso algunos y se decantaron, por ejemplo, por el arroz ahí en esa zona, que luego salió mal la cosa por las sales y tal, pero en fin, hubo una intervención en ese... O sea, se vendió la cosa de que si no se hacía el embalse de Hito y si no se hacía la primera fase del Canal de Navarra, luego la segunda fase, luego las que viniesen, pues no íbamos a tener una evolución económica y una... Que nos estás diciendo, Antonio, que se justifica el hacer una gran infraestructura en base a informaciones que no son correctas. No solo eso, para sino manipular que además, la opinión pública. Ahora te voy al grano. Resulta que existe una obra de ingeniería muy superior a lo que es un embalse y el Canal de Navarra, que se llama red fluvial. Y tú ya tienes una forma natural, ya hecha por la naturaleza, que te lleva el agua desde el Pirineo a la ribera de Navarra, que se llama Río Ebro y sus afluentes. Y además es una ingeniería muy superior a la que hace el ser humano, sin problemas de saltos, que no hay bombeos, en fin, es perfecta, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que se vendió la moto cuando un grupo de ecologistas, y un grupo de ingenieros, y un grupo de geólogos, y un grupo incluso de agricultores que sabían lo que tenían, decían, a ver, nos estáis vendiendo una moto que nosotros sabemos que es falsa. Aquí tenemos un problema. Tenemos el problema de que está contaminada. Es que está contaminada. Bueno, pues pregúntate por qué está contaminada, cuánto de contaminada está y cómo se puede solventar eso. Es que realmente, o sea, queremos llevar agua limpia de los Pirineos a la ribera de Navarra. Bueno, pues lo puedes hacer si no tuvieras el Ebro hecho una mierda. Eso para empezar. Eso fue el problema de cómo se vendió la moto, que se sigue vendiendo porque había que estructurar y vertebrar Navarra a través de la agricultura, ¿no? Eso por ahí. Segundo, el tema del trasvase del Ebro, que sale a relucir como los caracoles después de las lluvias, conllevaba unos gastos imposibles, eran más de 5.000 millones de euros de primeras de aquella época, cuando Cristina Narbona le llegó la notificación, porque todavía lo sigue haciendo en redes sociales, en Twitter y tal, igual como la gente dice, es que fue Zapatero que no quiso hacerlo y tal. No fue Zapatero, fue la Comunidad Europea que te dijo, ni se os ocurre hacer esa barbaridad. O sea, prácticamente la Comunidad Económica prohibió hacer esa barbaridad. ¿Por qué no? Fíjate, si el trasvase Tajo Segura ya tiene un salto que consume una barbaridad de energía, el trasvase del Ebro llevaba una cantidad de saltos imposibles, o sea, de solventar, cuando en aquella época el petróleo era barato y era accesible y era abundante, entonces tú podías tener unos pozos de bombeo. Luego sí que se planificó pensando en hacerlos de forma eléctrica y con energías renovables, pero sí, claro, era imposible. El caso es que yo creo que si se hacen las cuentas ahora de cuánto costaría el trasvase del Ebro, yo creo que habría que multiplicar, te voy a decir, por 10, igual, por 10, fíjate lo que estoy diciendo, las cifras del año 2004, 2003, ¿no? Y Antonio, y no solo la inversión inicial, sino luego el mantenimiento de la infraestructra. Claro, es que es absurdo, es decir, es absurdo. De hecho, hay un grupo de gente que ha convencido a la ciudadanía, pero que realmente son intereses del lobby del ladrillo y del lobby de los aguatenientes. Es decir, en el momento que tú tienes el grifo, eres el dueño absoluto de todo esto. Y qué mejor forma que tenéis, sobre todo si es de agua superficial, sobre todo cuando ya hay una parte de la infraestructura que hemos pagado todos nosotros, que ya está hecha. Muchos de los embalses los hicieron porque los pagó el Estado en su momento y le vas dando las concesiones a Iberdrola, no sé quién, no sé cuánto, que se aprovecha de lo que todos nuestros padres, nuestros abuelos y nosotros mismos hemos pagado para sacarle ahora el jugo a ellos. Y eso es lo que está permitiendo, pero también el gobierno más progresista de la galaxia, O sea, es decir, que no es cuestión de que hayan sido los del PP y los del PSOE, no, esto lo están haciendo todos los gobiernos. Con estos dos ejemplos, el del Canal de Navarra y la imposibilidad
la burrada del trasvase del Ebro, quiere decir que la gente que no está enterada no se entera muy bien del asunto. Pero como aquí venimos a hablar de obras, no de obras subterráneas, sino de aguas subterráneas, que también quiero decir un dato que es muy importante. En el mundo, la mitad de la población vive de las aguas subterráneas, la mitad. Y además, las aguas subterráneas suponen el 99% del agua que se puede beber, o sea, el agua potable del planeta. El 99%. Solamente los casquetes polares, que están, digamos, en estado sólido todavía, estarían por delante de las aguas subterráneas que hay en el planeta. Fíjate el dato que te estoy dando. Y son las grandes desconocidas. ¿Por qué? Porque no se invierte en su conocimiento, porque no hay buenos estudios, porque los que hubo contradecían los intereses de ciertas empresas y se retiraron. Sí. Así estamos. Y encima, en España es peor. Es decir, si esto a nivel mundial es terrible, en España es peor por lo que os he comentado del entramado jurídico que preserva pues, derechos históricos. Pero lo que entiendo, Antonio, que lo que ocurre, lo primero, que las aguas subterráneas son más accesibles, que son más baratas de conseguir y que requieren una infraestructura mucho menor, ¿no? Claro. O sea, están más distribuidas. Si lo tomas a nivel local, sí. Es decir, tienes infinidad de poblaciones y eso es muy triste decirlo, pero en la época de Franco había más soberanía sobre el agua que la que hay ahora. Sí, señor. Así de triste decirlo. Como había más soberanía energética cuando empezaron las hidroeléctricas. Ojo, ¿qué se hacían? Pequeñas concesiones o zonas que venían de muy atrás funcionando con el agua del manantial. Sí. Pasaban épocas malas de sequía porque vives en el planeta que vives, en la sequía, y a veces de repente en la España húmeda, por ejemplo en Cantabria, en la zona en Vizcaya, en Carranza, o en la zona que mira en la frontera de Vizcaya con Cantabria, que se supone que es España húmeda, pues han tenido problemas de agua. Se han hecho pequeñas infraestructuras para solventar eso, pero es que también va acorde porque ha crecido muchísimo el ganado, o sea, es decir, los negocios relacionados con la concentración de animales, en este caso vacas, en una zona determinada. Pero si es así, Juan Carlos, es decir, había más soberanía porque tenías acceso a una cosa que era gratis. Lo que se ha implantado es una forma de hacer a lo bestia grandes infraestructuras, muchas de ellas, como espero que nos dé tiempo de hablar, se rompen, como ha pasado ayer en Kenia, por el hecho de que cada vez son más sofisticadas, cada vez son más numerosas y cada vez están más expuestas, menos mantenidas y más vulnerables ante los impactos de los eventos extremos. Sí, yo quería decir, al hilo de lo que dice Antonio, lo que decías tú, Juan Carlos, con esto del IGME. Bueno, el Instituto Geológico y Minero tenía definidos acuíferos en España en la vertical, como decía, superiores e inferiores, con una denominación y una nomenclatura que cuando han llegado en el caso del Segura, los han cambiado. Es decir, cuando llega en el año 86 y se declaran todas las aguas públicas y el gobierno de Felipe González, pues publica la ley de aguas y funciona, quitan las competencias en materia de aguas subterráneas al Ministerio de Industria y se lo coge el Ministerio de Obras Públicas, bueno, pues cuando empieza la planificación le cambian el nombre a los acuíferos. Es curioso. Los acuíferos se definían como formaciones geológicas superpuestas. Bueno, pues hay un montón de estudios donde pues aparecen esas denominaciones que decía Antonio, hechos por el IGME, con una tecnología que era la misma, parecida, que se estaba empleando en el petróleo, me refiero con geofísica. Voy a apuntar para la gente que no sabía el IGME, este es el Instituto Geológico Minero Español, Minero de España. Un bagaje del siglo, vamos. Bien, es decir, éramos además, en los años 90, éramos uno de los países más pioneros en la investigación de aguas subterráneas. Bueno, yo tengo una anécdota. Cuando nosotros hicimos aquí en el Segura la batería de pozos de sequía que hizo la cuenca del Segura, la Vega Media del Segura, descubrimos que había un acuífero inferior confinado con agua a presión, que en unos casos era hasta surgente, y otro acuífero superior distinto que tenían niveles diferentes, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer una publicación científica diciendo que, bueno, pues que habíamos descubierto una cosa, pero antes se nos ocurrió ir a esos informes del IGME, que por cierto, como tú decías, Juan Carlos, se hicieron en la época que no había internet y entonces acababan en los sótanos de los ministerios. Eran pocas copias, nadie tenía acceso a ellos y se perdían y nadie los conocía y los daban por desaparecidos. Pero gracias a un profesor que yo tuve y que fue Alfredo Iglesias López,
que en el Instituto Geológico y Minero se dedicó a escanear todos aquellos documentos y a colgarlos en la web del ICME para su público conocimiento, y cualquiera puede descargárselos, además de una forma sencilla. Bueno, la sorpresa es que en los años 70 el Instituto Geológico y Minero había hecho pozos de diferente profundidad y ya había descrito y cartografiado, por decirlo así, y catalogado 2 acuíferos superpuestos en la Vega Media del Segura. Nos alegramos de eso porque nos estaban llamando locos los trasvasistas que en aquel momento en Murcia estaban en contra del gobierno de Zapatero por haber derogado el trasvase del Ebro, como decía Antonio, y tuvimos que, lógicamente, citar y decir que habíamos confirmado lo que el Instituto Geológico y Minero había dicho. Bien, al hilo de lo que estoy diciendo, esa forma de estudiar las aguas subterráneas, como decía Antonio, que se venía haciendo desde los años 60 y 70, donde se fomentaba el desarrollo rural, porque el IRIDA, junto con el IME, hacía pozos en pueblos que no tenían acceso al agua y de repente aparecía una comunidad de regantes, pero de 1000 socios. O sea, no estamos hablando de un señor que tiene 1000 hectáreas. No, yo conozco el caso de Moratalla, donde hay 1000 familias o 1000 ciudadanos que tienen en total una comunidad antes de 1000 hectáreas. Tocan a 1 hectárea por cabeza, ¿no? Bueno, pues tienen ahí su pozo, sus pozos de abastecimiento, etcétera. Bueno, pues había muchos pueblos de la zona de Albacete que se desarrollaron gracias a un pozo que hizo el IRIDA o que hizo el ICME para fomentar esa zona. Y esta para mí es una asignatura pendiente que tiene actualmente la izquierda. Se está desconectando del medio rural, no está entendiendo cuál es el problema. Está entendiendo un ecologismo en el sentido de que el ecologismo está por encima de la gente. Es decir, yo tengo que preservar un paraje como si la gente se va a otro pueblo a vivir. Y eso no es, en mi opinión, el ecologismo. El ecologismo es compatibilizar el desarrollo sostenible de los habitantes de ese territorio con los ecosistemas y los humedales, que hay soluciones y podemos hablar de ellas. Y es que de hecho eran parte del ecosistema, porque el ser humano es un habitante de los ecosistemas. Y sobre todo no se trata el problema es cuando lo has roto a base de trasvases, a base de obras y a base de la acumulación de un recurso en una zona determinada para tú, que tienes la llave, dárselo a tus regantes que tienen que... Y entonces vosotros creéis que que yo la tengo, mi familia es de un pueblo de La Mancha, de La Manchuela, ahí en la zona limítrofe entre Cuenca y Albacete. Esa percepción que yo veo de la mayoría de agricultores de que el movimiento ecologista es su enemigo, eso creo. Sí, pero eso viene de ahí, ¿creéis? Sí, viene de ahí. Primero, hay una parte de un ecologismo ingenuo que se ha creído el relato de los del lobby del hormigón. ¿Vale? Uh-huh. Se ha creído el relato de que los acuíferos están sobreexplotados, de que no hay agua. Ante eso... Que se han convertido en los tontos útiles del lobby del hormigón. Sí, señor. Bueno. Ante eso, lógicamente, pues si a ti te hacen creer, ojo, que a mí también me he sentido engañado, ¿eh? O sea, que esto es muy normal, que si te machacan constantemente, como tú decías, en los medios de comunicación, y tú te crees que las administraciones públicas te están dando la mejor información disponible, no tienes por qué dudar de la administración, ¿me explico? Entonces, si te dicen que es que no hay agua, y yo me incluyo entre los ingenuos esos de hace 20 años, pues tendrás que quitar regadíos, tendrás que preservar. El problema es cuando te das cuenta que hay una información, como decimos, que ha sido ocultada, cuando no se hacen las mediciones correctas y cuando no se evalúan los recursos renovables de forma correcta. Cuando se hace creer a la gente que las aguas subterráneas son embalses subterráneos, ¿no? Como bolsas de agua. No es que ahí hay una bolsa, hombre, si la tocas... Oiga, ya. Aquí hay flujos subterráneos descritos desde el siglo XIX, como las aguas subterráneas se mueven igual que los ríos, pero de forma subterránea. La Manchuela, y tú, donde dices tú, ahí están los mayores acuíferos de España con una reserva, lo decía el ICME. La cabecera del Júcar y del Segura decía el ICME que es la zona más rica de aguas subterráneas de España. Hay una cosa también llamativa. Una vez cuando leí el anteproyecto del trasvase Tajo-Segura del año 1967, plena dictadura, pues resulta que los ingenieros redactores del anteproyecto se curan el salud diciendo, oiga, a nosotros nos han pedido que hagamos una solución que consiste en hacer un trasvase desde la cabecera del Tajo al Segura. No nos han pedido que estudiemos otras posibles alternativas, ¿vale? Bueno, se encuentran con un problemón en el trasvase Tajo-Segura que es el túnel del Talave. Cuando se ponen a aplicar el túnel, tienen una irrupción de agua que, según profesores de la Escuela de Minas de Madrid, era capaz de transportar solo el agua subterránea que entraba al túnel, la misma que venía del Tajo. Estamos hablando 200 y pico kilómetros más abajo.
Hubo muertos en el túnel, muertos porque las tuneladoras, algunas se cayeron a oquedades y porque había irrupciones de agua impresionantes. Bueno, en el anteproyecto ellos ya saben que va a haber un problema con el agua. Y lo que dice, bueno, nosotros no hemos estudiado otra alternativa, nos han dicho que hagamos esto. Bueno, y si nos encontramos con mucha agua, pues puede servir para trasvasar más. Es decir, si hoy en día se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental, donde, como sabe Antonio, hay que hacer diferentes alternativas, la alternativa agua subterránea, si no hubiera habido mucha manipulación, hubiera sido suficiente para satisfacer las demandas de la cuenca del Segura sin tener el trasvase. Pero aquí se han escondido de la planificación un concepto que estudió el ICME, que son a los recursos renovables, el agua que entra y sale del sistema, que digo que sigue el flujo, y las reservas, que es el agua acumulada en los pantanos subterráneos, que son 7 veces más el agua de los embalses superficiales en España. Albergan 400.000 hectómetros, según el ICME, y que la planificación hidrológica los ha quitado esos recursos, no existen. Los acuíferos para la actual planificación son tuberías que solo transportan agua, ¿vale? Cuando esos recursos, esas reservas embalsadas, están cuantificadas desde los años 70. Hay una paradoja muy llamativa. Si tú estás en las Islas Baleares, en Mallorca, y pones la radio, te dicen que las reservas han subido un 30% y a continuación te dice, los acuíferos de Mallorca han registrado una subida de 5 metros, de 10 metros a 30 metros. Y si tú entras en la página web de los recursos hídricos de las Islas Baleares, lo que ves es una sonda de medir pozos. ¿Vale? Una sonda. Cuando te vas a la península, cuando te hablan de recursos hídricos, solamente te hablan del agua que está en los pantanos, en los embalses superficiales. Y la pregunta es, ¿por qué en las Islas Baleares te hablan solo de recursos, hasta hace poco, de aguas subterráneas y en la península de aguas superficiales? Digo hasta hace poco porque ahora en las Baleares también han metido el tema de desalación. Pero hasta hace 10 años la información era solo de las reservas de los embalses subterráneos. ¿Por qué? Porque las Baleares nunca va a haber trasvase, nunca van a poder hacer un trasvase. En cambio, en Murcia, aquí en la península, había que apuntalar uno, que era el trasvase Tajo, y echar la chinita a ver si colaba el del Ebro. Todos los días nos esconden la información de la situación de las reservas de agua subterránea, que son, 7 veces superior a los embalses. Es decir, nos dicen que los recursos hídricos son el agua que hemos acumulado en unas infraestructuras que ha hecho el hombre como unos embalses. Y si en esas cosas que hemos hecho nosotros hay mucha agua, pues tenemos los embalses al 70%. Y cuando hay poca, pues es que no hay agua. Oiga usted. Y entonces cuando llueve, cuando vienen las danas aquí en todo el levante peninsular, que te tira 4 o 5 días lloviendo y caen en 4 días lo mismo que en un año, ¿dónde se va ese agua? ¿Dónde está ese agua? Pues cuando tú analizas el estado cuantitativo de los acuíferos en piezómetros, te quedas alucinado de la cantidad de agua subterránea que hay en el levante peninsular. Y todo eso se ha escondido a la ciudadanía para hacer el trasvase del Ebro. Es decir, se ha engañado a la gente para hacerle creer que no hay agua. Y una cosa, entonces lo que nos estás diciendo, Francisco, es que, por ejemplo, la enorme huerta murciana, que te voy a hablar de Murcia, pues porque es un ejemplo que tú conoces muy bien y que además es muy importante. Y que es muy, muy importante a nivel del Estado español, que la enorme huerta murciana podría abastecerse de forma sostenible con las aguas subterráneas, ¿es lo que nos quieres decir? Bueno, esa es la tesis del informe de Greenpeace, la trama del agua en la cuenca del Segura, 10 años después, que con 200 hectómetros de agua subterránea y 200 de desalación no haría falta el trasvase. Ojo, todo basado en la experiencia de la explotación de la batería de pozos de sequía que se hicieron en la época de Narbona, que tuve la suerte de dirigir muchos de esos pozos, cuando vimos que el coste de la producción de 1 metro cúbico de agua con electricidad, mantenimiento, era de 10 céntimos de euro el metro cúbico. O sea, 10 veces, o sea, el metro cúbico de agua desalada está en el mejor caso a 60 céntimos, pero puede llegar al euro. Es el agua más barata. Pero además, como decía Antonio, es un agua que empodera a la sociedad y empodera a la gente y sobre todo a la España vaciada. Hay una figura en la ley de aguas que es el pozo de menos de 7.000 metros cúbicos, que tú en tu finca tienes derecho a tener tu pocito de hasta 7.000 metros cúbicos. Que eso no es mucho, pero sí te permite regar 8 o 10 hectáreas de almendros de bajo consumo o más que de almendros, de viñedos o de olivos, ¿no? Que realmente lo que das es un regadío en el año de sequía, ¿no? Bueno, pero eso fija que es muy poquito volumen, aunque sean muchos pozos, pero es muy poco volumen,
Eso lo que hace es que genera la posibilidad de que tú produces todos los años la misma almendra, la misma uva de vino o la misma oliva. Y puedes generar cooperativas, porque, claro, todos los años, salvo un pedrisco, tienes una producción distribuida en muchos usuarios de la zona. Y luego garantizas una renta más estable. Efectivamente, tienes que pagar peonadas, tienes que buscar hacer las podas, en fin. Y todo eso sustenta el medio rural. Todo eso lo que hace es que potencies esa España vaciada o por lo menos no dejes que se le caigan los techos a las casas y se tenga que ir la gente de allí. Bueno, pues lo que han hecho, lo que están es absolutamente persiguiendo esos pozos. No saben cómo hacerlo, cómo prohibirlos, cómo dificultarlos, porque lo que quieren son o grandes huertos solares o grandes lobbies que cojan grandes fincas y las transformen en lechugas, que para eso van a tener pocos problemas. Os puedo contar, por ejemplo, hasta dónde... ¿Pero por qué? ¿Quién está persiguiendo esos pozos y con quién? La intencionalidad ya nos las... Hay un ecosistema político empresarial muy importante que además ahora ya se le ve mucho el producto, lo sabemos, que son los grandes fondos de inversión. Fondos de inversión, efectivamente. Pero esto lo permite con la connivencia de los políticos, entiendo. Claro, es un ecosistema político empresarial, porque es que cada vez se va reduciendo más la cantidad de gente que tiene las tierras, es decir, las tierras de cultivo. Ahora ya son 4 y son grandes. Y luego tenemos el problema de los intermediarios, de las distribuidoras. El campo ahora mismo tiene una gran cantidad de problemas, pero todo empieza en el agua y todo empieza por unas malas políticas del agua, que al final es el elemento que sustenta... Bueno, a mí me gustaría hacer un apunte, ya sabéis que yo pues he escrito mucho de economía, a mí me gustaría hacer un apunte y es que el segundo sector de toda la economía española más rentista, es decir, que obtiene sus beneficios de la renta de su propiedad, de su capital, no del trabajo, es el sector agrícola. Es decir, solo por detrás del sector inmobiliario, del sector del alquiler residencial. O sea yo te estoy hablando... Es decir, ¿y esto dónde se centra? Se centra en las grandes fincas, en los grandes propietarios, que es justo a lo que estáis apuntando. Juan Carlos, si encima tú a los pequeños propietarios y a las pequeñas industrias, y os voy a poner un ejemplo sangrante. Tú imagínate que tú tienes en la cuenca del Segura una pequeña industria que tienes 10 camiones y quieres lavarlos. O que tienes un chalecito y te has hecho una piscinita para vivir tal. Bueno, y dices, bueno, si me dejaran hacer un pozo yo puedo lavar los camiones y puedo más barato que el agua de la red municipal. Bueno, pues en la cuenca del Segura, si tú estás en el entorno urbano y tienes abastecimiento público de la red, te obligan a lavar los camiones, a baldear la fábrica, a dar de beber a tus 30 vacas con agua de la red municipal. Pero, ojo, no te dejan hacer agua del pozo. Lo dice expresamente la normativa del plan hidrológico, tanto del Segura como del Júcar. Si tú tienes agua de la red municipal, tú no puedes darle de beber a tus cabras. Y al mismo tiempo... Déjame, por favor, esto ahora ya es la leche. Pero ¿qué pasa con aquellos municipios que se están abasteciendo con agua del Tajo? En parte, Cartagena, Murcia, tal, que tú le estás obligando a la gente a llenar piscinas con agua del Tajo, a lavar camiones con agua del Tajo, a baldear fábricas con agua del Tajo, a dar de beber al Tajo. Eso está en la normativa del plan hidrológico del Segura. ¿Me entiendes? Y ya termino. Es decir, ¿quién fomenta eso? Pues es evidente. Hay alguien que habla del medio rural y le importa 3 narices. Porque ese cebadero pequeñito, no estamos hablando de una macagranja, o esa explotación pequeña agrícola, de un pequeño establecimiento de fábrica de un municipio, le estás obligando a utilizar agua de la red, a precios que cuando subes el módulo lo pagan a más de 3 euros el metro cúbico cuando el pozo, como digo, vale 10 céntimos. Al mismo tiempo, lo que quería decir es que era un apunte nada más de todo lo que acaba de contar Fran, tienes las cisternas trabajando para sacar el agua que está inundando los sótanos de las casas. Eso, muy bueno el apunte. Bueno, resulta que en Murcia... Bueno, el tema de los bulos es espectacular. Bueno, en Murcia hay 200 edificios. 200 edificios. Murcia, ciudad de Murcia.
está publicado en prensa, etcétera, que tienen que achicar el agua de sus sótanos, del segundo sótano y del primer sótano, para que no se inunden los garajes. Bombear ese agua, ¿vale? Sacarla del sótano, coste energético, y echarla a la red de alcantarillado, por lo que al echarla, el ayuntamiento, controlado por el 49% del capital, una multinacional, les cobra un canon de achique a la comunidad de propietarios. Es decir, la comunidad de propietarios tiene un contador que paga por el agua que echa a la red de alcantarillado. Un agua que es limpia, por cierto, que en algunas ocasiones han llegado a acuerdos con la Junta de Hacendados y la echan a las acequias. Es un problema constructivo, es un problema de diseño de los edificios y porque no se construyeron como una bodega de un barco. Hacer una bodega de un barco es mucho más cara. Yo conozco un garaje que está construido como una bodega del barco y a mí me lo han enseñado y no tiene ni una filtración. Lo que tiene es un tubo en el segundo sótano donde ves el nivel del agua que llega casi al techo del segundo sótano porque la presión del agua es subterránea. Es decir, a la gente de Murcia le obligas a gastar luz, pagarle a las empresas eléctricas en achicar el agua con unos costes de las comunidades de propietarios brutales y más luego un canon que pagas a una multinacional. Es decir, y la gente se cree que no tiene... O sea, que el nivel freático en Murcia capital en muchas zonas está muy superficial, entiendo, ¿no? Sí. Ese es el tema. Bueno, probablemente se construyó ahí la ciudad originalmente por esa razón, ¿eh? Claro, y los edificios, los primeros edificios de varias alturas tenían pilotaje de madera, porque claro, la madera sumergida no se pudre, etc. Es decir, tiene un problema de agua muy grande. Y lo que luego tiene también es que si tú haces un pozo cerca de una fachada de un edificio y sacas tierra en el bombeo, es decir, cuando un pozo saca agua turbia, saca agua chocolate, eso está saliendo de debajo de una zapata o de debajo de una estructura que tengas cerca. Al final la descalzas. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Que se engañó a la opinión pública, y eso lo demostramos, con que en el año 95 hubo un descenso de nivel freático ficticio, porque no fue cierto, que provocó un colapso y unas patologías. A la realidad no fue esa, es que se hicieron un montón de pozos ilegales para riego de jardines del municipio y se hicieron junto a las fachadas de los edificios. Tenían arrastre, lo que se llama arrastre mecánico de sedimentos y produjeron patologías. Pero como no se le podía echar la culpa a la empresa para que indemnizara todos los edificios, lo que solemos hacer esto que se dice, la de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, dijimos que la culpa había sido de Dios, que nos había mandado una sequía y que por eso había sacado. Nosotros demostramos en un informe que está publicado en la web de la Confederación de Segura cómo en el año 95 no hubo un problema a nivel piezométrico, a nivel freático, sino lo que hubo es que hubo un montón de pozos que estaban cerca de los edificios con un problema que causaron patologías. Ten en cuenta que la práctica de hacer sótanos es muy, muy reciente en la evolución de nuestras ciudades, porque claro, surge con el motor de combustión, y con el motor de combustión sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y luego con el vehículo autónomo. Es decir, que hay una necesidad de hacer sótanos para meter los coches y tal. Pero eso no existía a principios del siglo XX, ni siquiera en el XIX, con lo cual los edificios, se conocía el terreno, se conocía la geotecnia. Bueno, de hecho, mucho del debate que existe en torno a esto está recogido en mi tesis doctoral, ¿no? De por qué la evolución, en este caso, de la ciudad de Pamplona se reencontró con una serie de terrenos que no había hecho jamás, porque estaban por debajo, digamos, de los terrenos cuaternarios que son los que almacenaban el agua. Y, de hecho, había surgencias de utilización de agua en la propia ciudad de Pamplona, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la mar de abajo es muy impermeable. Bueno, pues esta práctica pues llevó a que había que bajar, sobre todo, bueno, pues 2 sótanos, que son 6 metros, 3 sótanos, 4 sótanos, que son 12, lo que sea, bajar hasta ahí. Entonces, claro, te encuentras unos nuevos terrenos y ahí se colaba el agua. Y esto en Murcia pasó exactamente igual. Lo que pasa es que los edificios históricos son previos a esta evolución. Así que si tú le sacas el agua, porque, bueno, pues que es para jardines o lo que sea, pues te arriesgas a hacer un lavado selectivo de los granos finos, con lo cual produces lo que es la caída de, bueno, subsidencias y asientos del terreno y patologías en la edificación. Luego, cuando lo denuncias, resulta que eres un perro flauta, estás en contra del progreso y tal y cual. Pero los datos son los datos, porque además todo esto es demostrable, ¿eh? Todo esto tiene una serie de procedimientos geotécnicos que se llevan una relación. El agua, es que el agua no se puede desligar nunca del terreno.
Lo que hay bajo nuestros pies no es tierra. Lo que hay bajo nuestros pies es una mezcla de agua, tierra y gas. Es decir, hay el todo terreno. Aunque bajes muy abajo, a cientos de metros de profundidad, siempre hay agua. Siempre hay agua. Es raro el lugar que no la hay. En unos más y en otros menos. Y aquí quería comentar una cosa sobre lo que decías del empoderamiento de la zona rural. En el norte, todo el norte, toda la zona que mira al Cantábrico, al Pirineo y tal, nosotros tenemos una geología mucho más fracturada que la que tienen en el sur, por ejemplo. Entonces es muy típico los pequeños acuíferos, o sea, son acuíferos más o menos ligados sobre todo a calizas y a materiales permeables, a sedimentos tipo areniscas o lo que sea, que guardan el agua. Y esto ha suministrado agua a muchas zonas, a pequeñas comunidades, que han sido sostenibles durante siglos, milenios. O sea, no hay ningún problema. Una vez que entran en los consorcios de aguas, pues lo que están escogidos por los huevos, directamente, porque y además está prohibido la utilización porque no sé qué, que no me deja oye, que quiero hacer un post, no puedes porque no te deja la confederación tal. En el caso de donde eres tú, Juan Carlos, y lo que comentabais antes, que hay enormes acuíferos, no tienen nada que ver porque la geología del pasado es otra. Ten en cuenta que en ese momento la península ibérica, cuando se formó el Himalaya, llegó a tener también 8.000 metros de altura, es decir, la formación de las grandes cordilleras del sur de Europa son simultáneas al Himalaya y tal, ¿no? Lo que pasa es que eso siguió creciendo por el empuje de la India, pero aquí se erosionó. Entonces, es decir, nosotros ahora mismo, toda la cordillera que era tan alta como el Himalaya es justo todo lo que es Castilla, y sobre todo Castilla-La Mancha. Entonces, ahí tenéis todos esos sedimentos aglutinados que están llenitos de agua. Nada que ver con la geología del norte. Todas estas cuestiones y todos estos datos son lo tristes que han sido retirados de la educación secundaria, y entonces hay una gran ignorancia, no solo a nivel de mar, cuando oyes lo de es que el Ebro está tirando el agua al mar, es que hay que limpiar los ríos, entonces son absoluta ignorancia, que es que además pega el salto, se aprovecha por los grandes aguatenientes y por ese ecosistema político-empresarial dedicado al cortoplacismo y a sacar dinero de las grandes obras hidráulicas y de las empresas del cemento, y ahí estamos. Es decir, ahora mismo pocas voces como Fran, o sea, no, de hecho, que has visto, hicimos un programa por el tema de las represalias, cada uno lo suyo, él fue por el tema de las centrales, yo fui por la retención de aguas en donde no se debe. Que yo lo que entiendo que aquí finalmente lo que hay es un entramado de poder que a quien entra en una responsabilidad política, pues entra ya pues cooptado en esto, o entra cooptado directamente le engañan, o medio le engañan y medio le cooptan cuando entra ahí. Y luego tenemos también pues un entramado de poder que a quien quiere alzar la voz porque tiene los conocimientos técnicos le tratan de silenciar por todos los medios. Eso es lo que yo entiendo que existe. Y sí, una cosa que me preocupa mucho de lo que habéis dicho, que os voy a pedir la opinión a los dos, Francisco, es que da la impresión por cómo estáis haciendo el relato, y corregidme si me equivoco, que las cosas, lejos de mejorar, están empeorando conforme pasan los años. Sí, por empeorar te refieres a que hay una concentración de poder Eso es. Eso, que está menos disponible, o sea, que la gestión que se hace cada vez es peor, cada vez es menos racional, que cada vez está más destinada a beneficiar a grandes empresas, a ese entramado de grandes empresas. Es una manera de desempoderar poco a poco al campo y por supuesto a los barrios periféricos y tal, y es una manera de desposesión. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Que están las cosas lejos de mejorar, estar empeorando, Antonio? Sí, están empeorando. Sí, en ese aspecto, si la definición que es esa, están empeorando, porque toda la cadena que empieza con la gota de agua que está en el terreno, si ya está en manos privadas, como quien dice, o su gestión está en manos privadas, que te voy a contar de lo que viene después, que es el sector primario, ¿no? Es decir, lo que comemos, las lechugas, las vacas, ¿no? Es decir, todo es así. Y ya la distribución, ¿para qué te voy a contar? Que en resumidas cuentas... Sí, no, me refería, ahora te doy la palabra, Francisco, pero que en resumidas cuentas está pasando un poco lo mismo que con muchos otros sectores, ¿no? Como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, ¿no? Eso es. Sí, pues Francisco, cuéntanos cómo ves tú la situación. ¿Está empeorando? Bueno, vamos a ver. El tema es que una cosa que todos tenemos muy claro es que en un hospital, si tú vas con un familiar con un problema del corazón, lo que no te vas a consentir es que lo atienda un oculista.
¿Vale? Eso todo el mundo lo tiene claro y buscamos aquel hospital o el que esté de guardia, el mejor cardiólogo, en fin, que nos han dicho. Bien. Con el tema de las aguas subterráneas pasa que el ministerio encargado de eso no tiene los especialistas de hidrogeólogos, no quiere contratar. O sea, tiene profesionales que son ingenieros de caminos, que son muy buenos para hacer vías de tren, presas, canales, trasvases, etcétera. Pero todos los altos cargos de las Confederaciones España, desde siempre, se han dedicado a hacer presas y son especialistas en presas, donde no conocen cómo funcionan los acuíferos. Yo me he llevado auténticas sorpresas de profesionales donde me decían que querían una sonda para meter en un pozo con una bomba funcionando. Digo, hombre, como no tenga tubo portasondas, te quedas sin sonda, se te engancha. O sea, no tienen generalmente, no sé si las nuevas generaciones, ningún conocimiento en hidrogeología. Y la hidrogeología no solo se enseña en la carrera de geólogo. Yo tengo que decir que cuando aprendí hidrogeología aprendí de los profesores y de la gente que estaba en el IGME haciendo pozos por toda España. ¿Vale? Entonces vi una hidrogeología de lo que era el acuífero confinado, etc. Bueno, pues ahora mismo en un programa que está haciendo el Ministerio plantea tímidamente que hay que contratar hidrogeólogos en las confederaciones. Es decir, has declarado media España sobreexplotada, midiendo en pozos de bombeo, y ahora te acuerdas de que tienes que contratar a los profesionales que te tienen que evaluar si estás midiendo bien o mal, ¿no? Es decir, es como si te vas a hacer un análisis de sangre para ver glucosa y da lo mismo que hayas desayunado chocolate con churros, te has comido un brazo gitano, en fin. Es decir, hace falta en todos los puestos personas específicas. En este país hubo, como digo, muy buenos hidrogeólogos. Cuando el Instituto Geológico y Minero llevaba el control de las aguas subterráneas, la iniciativa en la construcción de pozos comunales, como estoy diciendo, para pueblos y tal, aquí había, como decía Antonio, había un reparto del agua y la gente, los pueblos, te podía autoabastecer, podían ser ellos mismos autosuficientes. Ojo, y más ahora con las placas solares, ¿no? Porque con el tema de agua subterránea pasa lo mismo que con la energía renovables, ¿no? Claro, como el agua, el sol no lo podían esconder porque se ve, ¿no? Y entonces tarde o temprano tuvieron que derogar el impuesto al sol y la gente dejarle que pueda poner su placa. Bueno, pero es que el agua subterránea, como te dicen que no hay, pues no puede. Yo, a lo que acaba de decir Antonio, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un pueblecito, una pedanía de Moratalla que está llena de fuentes y manantiales, se llama Benizar. Bueno, pues el agua era tan barata que no pagaban nada. Había un técnico del ayuntamiento que iba con un clorador, tomaba una muestra, le echaba un poquito de cloro y la gente vivía con agua gratis. O sea, aquello era gratis. Todo el pueblo vivía con agua gratis. Pero ¿qué pasa? Que a la Mancomunidad de los Canales del Taivilla se les ocurrió, que es la que distribuye el agua en alta en toda la provincia de Murcia y parte de Alicante, pues se le ocurrió que era bueno que tuvieran una conducción desde los canales a esa pedanía de Moratalla, Benizar, que lógicamente, como es agua municipal, gestionaría la empresa municipal del pueblo de Moratalla. Bueno, pues a partir de ese momento se les obligó a dejar de consumir el agua de su manantial y conectarlo a una tubería. Bueno, pues ahora ya esa gente ya paga bastante por ese agua que le hacen beber, que la única garantía no es que sea mejor, es que simplemente, pues, porque la distribuyen por una tubería, ¿no? Por ejemplo, aquí en Murcia, en los pozos de la batería estratégica del sinclinal de Calasparra, ¿vale?, que se utilizan como pozos de sequía para echar agua al río en circunstancias de sequía, cuando se ponen en marcha, hace poco me decían que los habitantes de Calasparra van con garrafas a llenarla el agua de esos pozos. Y Calasparra tiene trasvase del Tajo Segura, ¿vale? Es una zona de regadío donde parte del agua viene del trasvase. Es decir, habiendo agua de embotellar en Murcia, la estamos consumiendo de peor calidad del Tajo. ¿Por qué? Porque cuando viene del trasvase Tajo Segura pasa por una zona que se enriquece en yesos, en la zona del río Mundo. Es decir, todo esto se basa en un desconocimiento de la opinión pública sobre la gestión del agua y se basa sobre todo de que no interesa a los lobbies, a los aguatenientes que decía Antonio, a las multinacionales del agua, a las grandes constructoras, que en las confederaciones haya funcionarios, personas que tengan conocimiento en hidrogeología y que se creen departamentos de hidrogeología. Y luego tenemos al político de turno que pide consejo técnico a quien sabe, porque por supuesto el político de turno no va a ser hidrogeólogo, y este político de turno le engañan directamente sobre qué es lo más conveniente. No, pero sobre todo es que el político de turno lo que no se va a enfrentar es a la multinacional del agua privada
no se va a enterar al aguateniente, al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, por ejemplo, y no se va a enfrentar tampoco, pues, yo qué sé, a los grandes lobbies de producción de productos hortofrutícolas y de exportadores. Entonces, a ver, vamos a ver, si aquí es muy fácil, cuanto menos agua tengas tú, más caro puedo vender yo. Y aquí lo que se trata, los que sean, ojo, hablaba Antonio de derechos. Aquí se han apropiado de hectómetros y hectómetros y hectómetros cúbicos de regadíos ilegales que luego se han legalizado. De una forma a través del plan hidrológico con lo que se denominan las unidades de demanda agraria. Esto es muy sencillo. Yo tengo que hacer un plan hidrológico, tengo que ver qué consumo, pongo un avión, sobrevuelo la zona, veo la fotografía y lo pinto. Y esto digo que es la situación de regadío de hecho. Si quiero os cuento una anécdota de esto, de un plan hidrológico que hizo Paco Cabeza, en fin, pero bueno. Y cuando hago ese regadío, donde yo no cuestiono que sea legal o ilegal, sino que a ese regadío de hecho que está hoy, le asigno unas dotaciones de agua, unas necesidades. Como yo tengo unos recursos de agua que he calculado, que he infravalorado, porque ya me he encargado de sacar de ahí las aguas subterráneas, luego las demandas, como he metido a esos regadíos en las demandas, tengo un déficit entre ingresos menos gastos. He metido regadíos ilegales en ese balance y he sacado recursos renovables de agua subterránea de los ingresos. Por tanto, me sale déficit. Y entonces, si me sale déficit, ¿qué necesito? El trasvase del libro. Eres malo con la aristocracia, ¿eh? Eres malo con los ecos de la aristocracia. Escucha, y eso lo elevo a Real Decreto, a un reglamento, a Real Decreto del Plan Hidrológico. Y entonces, Juan Carlos, tú imagínate que eres un gran terrateniente, cuando llega un policía, un guardia fluvial a denunciarte, te dice, oiga, es que yo estoy en la unidad de demanda agraria 28 del Plan Hidrológico del Segura, Real Decreto 35/2023. Ya, pero usted no tiene concesión. Ya, pero mire usted, algo tendré que tener cuando mi superficie está aquí incluida, si no, no estaría. Porque la cuenca del Segura tiene un déficit de 400 hectómetros y, ojo, esto es gracias a mi superficie. ¿Vale? Bueno, entonces creamos un lío, ¿vale? Que al final, y aquí quiero llegar, solo hay los regadíos ilegales son de pobres. Solo los pobres son los que al final tienen regadíos ilegales. Claro. Porque los demás, de una forma o de otra, se han legalizado. Y esto el ecologismo no lo entiende o no lo ha visto todavía. Es decir, hay que quitar, ya, pero ¿a qué? ¿Por qué no? Sí. Yo lo que veo es que aquí hay dos cosas. Lo primero, que hay una desinformación brutal de la opinión pública, incluyendo en esa opinión pública a los grupos ecologistas, que es todo completamente premeditada, esta desinformación, pero completamente premeditada. Bueno, aquí una vez más topamos con la propiedad de los medios de comunicación, topamos con cómo se distribuye la información en España, que está igualmente en manos de unos grupos muy concretos y de unos intereses muy concretos. Y luego también lo que estoy deduciendo de lo que me estás diciendo y conociendo casos de políticos que no siguieron estas normas no escritas a las que has hecho referencia, de que no hay que enfrentarse a determinados intereses. Me estoy acordando, por ejemplo, aquí del concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, amigo de la casa de aquí, de nuestra asociación, y cómo lo laminaron con intervención directa del ministro de Hacienda, recordemos. Pues yo lo que veo es que también todo ese entramado, pues si un político se enfrenta a él, al político le pasa lo mismo, ¿eh? Y sufre las consecuencias y van a por él. Por eso es lo que y arruinan su carrera política. Tú preguntabas, ¿estamos ahora mejor o peor que antes? Pues yo te digo que estamos peor. Yo cuando entré en la Confederación en el año 90, estaba el Instituto Geológico y Minero todavía con potencial de investigación en aguas subterráneas, se estaba haciendo cosas, se tenía en consideración, bueno, a los hidrogeólogos que estábamos para tener cierta, pues eso, se nos pedía opinión en informes importantes, eso ya, es decir, el Ministerio, por ejemplo, igual que decimos lo de los hospitales, no crea especialidades en las confederaciones. Señores, que se saquen una posición relativa que son del tema de agua subterránea. No, ahí es una caja de Pandora donde tú te sacas una posición que puedes saber mucho de aguas fluviales, pero luego te ponen a deslindes que no tienes ni idea y tal, y te dicen, hijo, tú tienes que hacerlo. ¿Y qué? Oye, mira, esto corre prisa. A ver, mira, yo te aconsejo que esto lo hagas de esta forma. Y ya está. No tienes criterio. Solo cuando tienes un profesional con conocimiento de causa y de lo que está haciendo y es independiente,
Y es independiente, eso es fundamental. Pone su firma en el papel y dice, mira, esto es lo que yo pongo. Y ya se encargará el político de ver lo que hace porque hay un informe que dice que no. Que eso se lo cargan de esa forma, teniendo muchos interinos, muchas asistencias técnicas, que eso es otro tema, la proliferación de empresas externas que no han hecho los tíos ninguna oposición para entrar en la administración, pero que están llevando muchos asuntos y muchos temas de gente, pues, sobre todo poderosa, y nos hemos cargado ese principio de imparcialidad de los empleados públicos donde, si no estás de acuerdo, y eso lo vivía yo en el año 90, tú pones tu firma y ya está. Ahora tú pones tu firma, pero ya no te vuelven a dar más temas de esos. Ya está, te dedicas a minucias. Sí, hay un antes y un después localizable de la pregunta que haces tú, Juan Carlos, hemos esperado, a ver, siempre ha ido la cosa un poquito a habido momentos de mejora históricos, pero es muy fácil localizar el momento en el que esto ya se va al garete todo, que es el boom del ladrillo. Es decir, es el boom de todo el hormigón y la gran obra pública, ¿no? Que sale a principios del siglo XXI, ¿no? Y ahí puedes localizar efectivamente cuando... me gustaría daros un dato. Tengo, bueno, ya lamentablemente fallecido, Ricardo Vergés, que fue catedrático en la Universidad de Montreal, volvió a España porque él se tuvo que exiliar por cuestiones económicas, en este caso, no políticas. Volvió a España, se trabajó para el INE y cuando él informó en las estadísticas del INE de lo que estaba ocurriendo realmente con el tema del inmobiliario, empezó a escribir artículos de prensa cuando se estaba montando la burbuja inmobiliaria, pues este hombre fue apartado y fue sometido al ostracismo profesional más absoluto a partir de entonces y murió en el ostracismo, ahora hará 3 años que murió. Y él, en los cálculos que hizo, porque él siguió trabajando toda su vida hasta el final en todo esto, calculó que durante ese boom las infraestructuras públicas que no deberían haberse hecho y se hicieron fueron casi de 200.000 millones de euros durante la época del boom inmobiliario. 200.000 millones de euros que tuvimos que pedir prestados al exterior y que casi arruinan en la economía española y provocaron en buena medida la crisis en la que estuvimos metidos y que todavía estamos arrastrando. Y lo vamos a pagar mucho más caro porque ahora viene el problema del mantenimiento, la falta de mantenimiento, el encarecimiento de la energía, de los sistemas de seguridad. Muchas de estas grandes infraestructuras, sobre todo en cuestión de empresas, alcanzaron unos límites de complejidad y de vulnerabilidad tremendos, ¿no? Entonces, claro, eso ahora lleva con el encarecimiento de la energía y los impactos del cambio climático, pues una situación muy vulnerable. Bueno, es lo que me ha tocado trabajar a mí y realmente, o sea, si lo miras desde perspectiva histórica es tremendo, ¿eh? O sea, es que imaginaos, por ejemplo, aquí en Madrid mantener esa absurda infraestructura que se hizo del soterramiento de la M30 que costó 5.000 millones de euros, ¿eh? Que es el causante de que Madrid sea la ciudad más endeudada de todo el Estado español. Pues ahí la tenemos, que el mantenimiento es brutal. Bueno, Francisco, que habías pedido la palabra. Bueno, al hilo de estos voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la obra pública y las aguas subterráneas. En el entorno de Murcia, en el año 2007-2008, en esa sequía, hicimos una serie de pozos para echar caudal ecológico al río Segura. Eran sondeos de 200 metros de profundidad que cogían el agua en la parte profunda, con lo cual, bueno, desconectado de la superficie, funcionaban estupendamente al lado del río Segura. Se llama sondeo Malecón, Barrio Mar y Arboleja. Bueno, el río era un cristal de agua transparente cuando funcionaban esos pozos, ¿no? Bien, y entonces diluían el tema, era un caudal ecológico estupendo, había una sequía, en fin. Bueno, pero es que tenía la Confederación un proyecto en el cajón que era una tubería que se trataba de coger una agua de la depuradora de aguas residuales de Murcia, del Rincón del Gallego, que está 8 kilómetros aguas abajo de esos pozos, bombearla por una tubería por la mota del río hasta aguas arriba de los pozos y echar agua residual depurada, echarla al río Segura como caudal ecológico. La obra costó 14 millones de euros del año 2008. Para hacer esa obra tuvieron que parar los pozos, porque claro, si se veía el agua de los pozos echando agua al río Segura, pasaban dos cosas, que la gente no iba a tener avidez de agua del trasvase, ni agua del Tajo, ni del Ebro, porque veía su agua allí, y segundo, no podrías justificar tu obra de 14 millones, ¿vale? Bien, pararon los pozos, yo dije, ¿pero por qué los paráis? No, es que es mejor que estén parados. Bueno, hicieron la obra, metieron la tubería.
Cuando ya estaba terminada y antes de inaugurarla, quisieron implumársela al Ayuntamiento de Murcia y le dijeron, esto te la damos las llaves a ti. Y dijo, ¿y esto qué coste tiene de energético? Bueno, esto vale como 1 millón de euros al año de bombear el agua de todo eso. Y dijo, mira, a mí esto no me interesa. Bueno, pues la obra no se ha inaugurado. Ahí hay 14 millones de los años 2008, que ahora serán 24, enterrados y los pozos parados. Y los murcianos que cuando pasaban corriendo, haciendo footing por la Mota del Río, tengo fotos, se lavaban la cara, se bañaban, había gente que se bañaba incluso en esos chorros de agua, están cerrados y la gente de Murcia no sabe que su agua del río es verde porque quiere, porque podía ser un cristal como la Villa. Hasta ese punto llega la corrupción, porque para mí eso es corrupción, imbricada en el mundo del agua. Hasta el punto... Antonio, desde luego, sabe mucho de corrupción en infraestructuras hidráulicas, ¿eh? Y de infraestructuras hidráulicas inacabadas y absurdas. Sí, pero bueno, es que de esas tuvimos unas cuantas, eran en la versión agua de los aeropuertos sin aviones, de las autopistas sin coches, sí, de esos tenemos un montón por toda la geografía. Bueno, yo siempre suelo decir, y todas las grandes presas que se hicieron sobredimensionadas que almacenan más aire que agua durante toda su vida. De hecho, si la media española es graciosa, porque en los últimos 50 años los embalses han estado el 60% aproximadamente del tiempo almacenando más aire que agua. Y hay embalses que jamás han estado al 100%. Nunca. Desde que se crearon, por ejemplo, Udía o unos de estos nunca han llegado al 100%. Claro, y algunos los que tienen los embalses que no se cuenta, que nunca se han embalsado porque resulta que tienen fugas. Y ha costado millonadas y millonadas taparlo. Pero claro, viene muy bien porque luego enseñamos la foto a la opinión pública de que los embalses están al 30% o al 40%. Oiga, ¿y los embalses subterráneos? ¿Por qué el Ministerio, que tiene la obligación legal, según un artículo del Plan Hidrológico Nacional, de informar a la ciudadanía de la situación de los embalses subterráneos, cómo están, por qué no nos informan? Y como decíamos, no estamos con el PP. Te voy a dar yo la respuesta. Pues porque el agua subterránea tiene una cosa muy buena, que es que nadie la puede acumular como en un embalse superficial. Y que en cualquier caso, con una pequeña obra, con un acceso, puedes regar una comunidad. Puedes suministrar agua y hacer soberana a una pequeña comunidad. Y eso es comunismo, Dios mío, es comunismo. Eso es lo que nos interesa. Y luego una cosa que casi no hemos tocado, que es el impacto ecológico que tienen estas grandes infraestructuras hidráulicas, como son los trasvases, como son los embalses, Habría otro programa que sería de superficiales, que, bueno, ¿sabes? Por ejemplo, sería ideal hablar un día, por ejemplo, con Alfredo Ollero, que es un tío que es genial también, le tienen en el ostracismo, es el tío que más sabe sobre aguas superficiales de Europa, o sea, pero no te puedes imaginar, gran especialista en el Ebro y gran desmontador de bulos, que es lo bueno que tiene, que al final... porque sí, Alfredo Ollero es una maravilla. Y te hablaría de estas cosas, pues de cómo, bueno, pues no solamente... pues se extienden estos bulos, ¿no? Del agua se tira al mar, hay que limpiar los ríos y toda una serie de cosas que siguen, además, fomentando muchos movimientos políticos, sobre todo de ultraderecha y de derecha, del PP. Yo lo vimos cada vez que hay una inundación o hay un tal, es que está tirando el agua al río, es que se inunda todo porque... Y no se analizan un montón de cosas. Tenemos un programa muy gordo en el centro mismo de Pamplona. Tenemos inundaciones freáticas, por ejemplo, que la gente no sabe que existen. ¿Qué es eso y tal? Bueno, pues porque es que has puesto motas, has puesto de todo, y de repente, claro, tú no puedes luchar porque es que el agua subterránea es distinta y se mueve por debajo y aparece en tus plazas, aparece en los garajes de tus casas y tal, igual a 200 o 300 metros más allá. Es decir, hay un movimiento de agua subterránea que tampoco se puede regular con los embalses. Es que los embalses regulan para que evitar las inundaciones, sí, claro, pero si tú vas manteniendo un nivel muy alto durante mucho tiempo de forma muy artificial, produces que sea lo más antinatural del mundo las crecidas, cuando la crecida es un fenómeno natural. Nadie te mandó meterte en la llanura de inundación. De esto podríamos hablar, mira, de temas superficiales, podríamos hablar un programa, no, 20 programas también. Hoy, como estamos centrados con Fran en las aguas subterráneas, pues eso, era cuestión de hacer esa gran diferencia. El agua superficial sí que se puede acumular para fortalecer el papel del aguateniente. Pero el agua subterránea no.
Entonces, el agua subterránea, lo bueno que tiene es que con muy poca inversión puedes suministrar agua, hacer soberana a una comunidad importante. Y ese es el problema que tiene el sistema ahora, que no lo quiere. Sí. Y luego una cosa importante es cómo los políticos de izquierda tienen miedo escénico a contar cosas sobre las aguas subterráneas. Voy a poner un ejemplo. La batería estratégica del Pozo de Sequía que hizo el gobierno de Zapatero invirtió unos 50 millones de euros y está en prensa capaz de movilizar 135 hectómetros cúbicos anuales, ¿vale? Bien. Ahora ha llegado la ministra, con buen criterio, aplicando las restricciones del plan de la Directiva Marco del Agua de que hay que reducir los caudales trasvasados para que mejorar el caudal circulante del río del río Tajo en las zonas de cabecera. Bueno, pues qué bonito sería decir, oigas, señores y señoras de Murcia y de Valencia y de Alicante, no se preocupen ustedes porque los 50 o 60 hectómetros de agua del Tajo que no van a venir, yo se las voy a suministrar con agua subterránea. No se van a perder puestos de trabajo, no se va a perder riqueza y tal. Bueno, pues en vez de decir eso, lo que dice el Plan Hidrológico del Segura de la ministra Teresa Rivera es que se van a perder no sé cuántos miles de puestos de trabajo y que se van a perder no sé cuántas hectáreas. Bueno, pues claro, eso alimenta a la ultraderecha, alimenta el discurso transvasista. Cuando si avanzas hacia la autogestión, hacia la autosuficiencia de la cuenca del Segura con sus propios recursos, la gente está tranquila. La experiencia es que si la gente tú le garantizas agua, no tiene capricho los murcianos por el agua del Tajo. Ni por el Ebro, es que le han dicho que no tiene, ¿entiendes? Todos los días le han contado que no tiene. Y los políticos de la izquierda, ningún partido en concreto, son capaces de vender ese discurso, de contarle a la gente que hay alternativas. No, pues que van a recortar y se callan y se meten en ese carro. Porque al final eso lo que favorece, como decía Antonio, es a los lobbies, a los grandes aguatenientes, tenedores de agua que no quieren que nadie más tenga agua, porque ellos lo quieren vender. A los que distribuyen el agua en el municipal, porque cuanto más cara la vendan, más beneficio. Que luego son esas empresas los que mejores hidrogeólogos tienen y más investigan en agua subterránea para meterla en la red de abastecimiento. Ojo, las grandes multinacionales que operan en España, los municipios, tienen excelentes hidrogeólogos, ¿vale? Mejor que los que tienen el Estado, que no tenemos, que somos muy pocos o casi ninguno, ¿no? Y luego, por supuesto, a las grandes constructoras, porque, como decía Antonio, lo que hay que hacerle creer a la gente que la única forma de satisfacer tus demandas es la interconexión de cuencas y un trasvase, una presa o un canal. Es decir, es el propio gobierno de España progresista, como decía Antonio, que se supone, el que no está dando alternativas a la gente, ni al medio rural, ni a las zonas que están tensionadas. ¿Pero eso por qué crees que es? Porque yo pienso que sobre todo porque es por están entregados al poder, punto. Porque están entregados a esos lobby. ¿Y tú no crees que hay mucha ignorancia, Francisco? En esos políticos, en ellos ignorancia. Hay una parte que sí, pero hay otra que no. De todas formas, la ignorancia se soluciona muy fácil. Cuando hay una persona que tiene un discurso alternativo, como tú, me dice, oye, Fran, te propongo hablar de agua, y dije, vale, pues si se diera audiencia cada vez. Comparto artículos de algún profesional más de hidrogeología que habla del potencial de agua subterránea, de cómo es posible que en una situación de sequía como la actual, Cataluña no tenga una batería de pozos de sequía para echar agua a los ríos de cabecera y que la gente no tenga que tener restricciones de abastecimiento, ni de beber, ni de regadío. ¿Cómo es posible? Cuando el mismo ministerio lo que tengo claro, Fran, es que si yo tuviera un cargo de responsabilidad en relación con temas del agua, que no lo voy a tener nunca, evidentemente, pero si lo tuviera, no se me ocurriría contratar de asesor a nadie que tuviera conexiones con la industria, ¿sabes? Ni nadie... Pues es al revés. Pues es al revés, Carlos. O sea, la mayor parte, lo ves por ejemplo, en el lobby energético, tú ves en las comisiones de transición ecológica y energética y de cambio climático y tal y cual, los asesores que tienen los partidos o quienes aparecen en las comisiones, y realmente son todo de la industria, gente de Iberdrola, gente que tiene interés. Y cuando vas tú y cuentas tu historia, entonces dicen, ¿pero qué me estás contando? Y tal, ¿no? Y les hablas de tasa de retorno energético y todas esas cosas que no. O sea, que sí que hay un poco de ignorancia. Que sí, que hay... pero deliberadamente impuesta por el poder que dice Fran. Es decir, sí. Saben a quién pone. Ponen al más tonto. Ahora mismo, a nivel de político, en cada sector, por ejemplo, transición, al más tonto, pues ahí lo ponemos y ya está. Y así. Y que muchas veces, como dice Francisco, pues también están entregados al poder. O sea, esa es la opinión que yo tengo.
Yo es que quiero pensar que alguien tiene que haber honrado y honesto en los partidos políticos. No me refiero al PP ni a Vox ni nada de esto. Pero yo creo que del PSOE para abajo tiene que haberlos. O sea, tiene que haberlos. Incluso dentro del PSOE, yo creo que hay gente que igual es que vende cupones todavía y no se ha dado cuenta, ¿no? de dónde se ha metido. Porque es que hay gente que la oyes hablar y es honesta. Dice, pero tú sabes lo que está haciendo tu partido. No sé, quiero decirte... es que están vendidos. Bueno, a mí, desde luego... A ver, yo es que me he referido... Sí, perdón un segundo. No, quería aclarar. Yo no digo que sean corruptos todos los medios y altos cargos, etcétera, ¿no? Pero como tú decías, Juan Carlos, tienen un desconocimiento, pero lo curioso es que los que están arriba tampoco tienen interés de enfrentarse a esos poderes por conocer otra opinión, otra forma de ver las cosas y hacer otra serie de cosas. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucha cobardía también y que en el fondo lo que tienen es mucho miedo a que si se enfrentan al poder, su carrera política va a terminar, porque de hecho hay muchos ejemplos de eso. Ahí está. Bueno, yo de todas formas, para que veáis, voy a contar una anécdota que me consta que es cierta, que Zapatero, no sé si sabéis que él, antes de ganar las elecciones, tenía el discurso de que la burbuja inmobiliaria había que reventarla, había que explotarla, porque si no iba a llevar a la ruina a la economía española, como finalmente pasó. Bueno, pues a mí me consta que cuando él llegó al poder de forma bastante imprevista, todos recordaréis, pues no paró el Banco de España en connivencia con los poderes financieros hasta que consiguió convencer a Zapatero de que no había absolutamente ningún problema en que continuaran las cosas y que era un ciclo virtuoso y que no había ningún problema. Y Zapatero, que el hombre de economía, como recordaréis, no sabía gran cosa, que yo estoy convencido que no fue con mala voluntad, y finalmente dijo, bueno, pues será que yo no entiendo de esto y que no pasa nada. Y finalmente dejó continuar la burbuja con las consecuencias que todos conocemos. O sea que muchas veces también yo estoy convencido que pasa eso y que hay políticos a los que directamente les rodean y les engañan. Sí. O sea que eso también ocurre. Pero bueno, vamos a confiar que sea así porque, como dices, Antonio, no vamos a pensar que todos son corruptos ni que todos están entregados al poder, que también los habrá honrados y engañados. ¿Sí? Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, Antonio. No, que nada, que muchísimas gracias a vosotros, al colectivo, por dar voz a esta otra forma de ver las cosas, que realmente parten de una base, digamos, simple y honesta, ¿no? Y pues luego se desarrolla. Sí, pues gracias a ti, Antonio, como siempre. Francisco, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar. Yo simplemente dar las gracias por poder exponer aquí un poco de mi punto de vista, ¿no? Y de mi conocimiento sobre el tema sostenible y otro punto de vista de ver las cosas. Bueno, la verdad es que es un privilegio contar con gente que sabe tantísimo como vosotros, que no es que vamos a... La verdad es que yo he disfrutado muchísimo del programa, me ha parecido, ya digo, una maravilla escucharos todo lo que sabéis del tema, porque no es nada fácil y la verdad es que me ha servido y espero que a nuestra audiencia también para abrir los os sobre este tema tan importante que es el del agua. Yo creo que lo habéis explicado también, que quien quiera tener la mente abierta habrá entendido perfectamente qué es lo que pasa con esto. Muy bien. Sí, yo creo que bien. Pues gracias a los dos, gracias a nuestra audiencia, al compañero Juan Martínez, el responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.